Buenas noches, Dios le bendiga. La paz del Señor para con cada uno de ustedes. Vamos a pasar tiempo con Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hay que estar con expectativas. Con expectativas acerca de lo que Dios quiere enseñarnos, hablarnos en esta noche. He titulado al tema de esta noche, Estad preparados. La base bíblica la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 36 al versículo 44. La palabra de Dios dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Bendice este tiempo. Que la luz ilumine los corazones, Padre Celestial. Te pido, Dios mío, Señor, que podamos tomar conciencia acerca de la realidad temática de esta noche, Dios. Oro por los que no te conocen. Oro por los que están perdidos en las tinieblas de este mundo. Ten misericordia, Padre Celestial. Oro por los que están luchando con vicios, con alcohol, drogas, juegos y muchos vicios más, Señor amado. Te pido que tengas misericordia, Padre Celestial. Rompe yugos y cadenas, Padre Celestial. Trae libertad al que vive oprimido, al que está atado, Señor amado, a un vicio. Dios mío, ten misericordia, Padre Celestial. Oro por aquellas familias que están pasando problemas y dificultades, por aquellos que enfrentan circunstancias difíciles, oh Dios. Te pido en el nombre de Jesús tu favor y tu bendición, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a los que nos están siguiendo a través de estas plataformas, Dios mío, Señor, de Facebook, de YouTube, de Spotify. Dios mío, bendice sus vidas, Padre. Y si hubiera alguien que no te conoce en esta noche, mi Dios, sálvalo, Señor. Si hubiera alguien esta noche que está enfermo, Dios mío, pon tu mano poderosa, trae sanidad a su cuerpo, oh Señor. Que los dolores desaparezcan, Dios mío. Que las enfermedades sean sanadas. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre mío. Si hubiera alguien que está bajo ataduras demoníacas, Señor, libértalo, rompe esas cadenas de esclavitud, Señor amado. Ten misericordia, Padre mío. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra pueda hacer lo que tú quieras que haga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a introducirnos hablando de algo que es como una advertencia, como que es una realidad que no podemos ignorar, y es acerca de estar velando. Versículos 42 y 43 dice así: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Acá viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué significa velar? Velar significa estar atentos, vigilantes, cuidadosos, no distraídos. Velad, alabado sea el Señor. Lo segundo, que en esta lectura que hemos tenido, tiene que ver con el tiempo. La Biblia dice en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
¿Cuándo sucederá? La Biblia dice, no hay una fecha, no hay un tiempo. Quizás hay señales que nos pueden advertir acerca de la realidad de la venida del Señor, sí, muchas, que ya incluso muchas vemos el cumplimiento de estas señales. Pero hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes acerca de lo que significa, del verdadero significado de estar preparados. Nuestro Señor Jesucristo era por excelencia un maestro. Y Él muchas veces utilizaba parábolas, ¿no? Una figura para representar algo con un mensaje. Parábolas. Y una de estas parábolas que yo quiero meditar con ustedes en esta noche es la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 25, del versículo 1 al 13, vamos a ver esta parábola. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y acá hay una reflexión. Eran 5 mujeres prudentes, 5 mujeres insensatas. Y lamentablemente las insensatas no estaban preparadas, no entendieron el mensaje, como en los días de Noé. Noé también predicó, habló acerca de un diluvio, pero la gente no entendió. Y lamentablemente cuando el diluvio llegó, las puertas del arca se cerraron y muchos se perdieron, muchos murieron. Y lamentablemente esa es una triste y caótica realidad. Ahora, las prudentes tomaron aceite, en sus vasijas. Ellas tenían aceite en sus vasijas. Óigame, acá hay una figura. El aceite en la Biblia siempre es un símbolo de la presencia de Dios. Estas mujeres prudentes estaban preparadas para cuando el esposo llegara. Y acá hay una reflexión, ¿no?, que nosotros debemos tomar en consideración. Vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada día con esas expectativas. El Señor viene, es cierto. El día y la hora, nadie lo sabe, eso es cierto. Pero eso no puede ser un argumento para vivir despreocupadamente sin considerar este evento tan maravilloso que será la venida del Señor. Debemos estar preparados y de cierta forma debe haber una expectativa en nuestros corazones. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo número 8, el apóstol nos dejó esta palabra importante que nosotros debemos tomarla con mucha consideración. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creo yo que es muy cómodo, ¿no?, entender el significado verdadero de lo que significa estar preparado, ¿no?, con esa expectativa. Y lo digo que es muy cómodo porque nosotros como cristianos tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza y sabemos que esto ha de acontecer. Pero cuando digo que no nos debe ser muy cómodo, me refiero, ¿no?, a la realidad que muchas personas viven, y me refiero a los que viven sin Dios, a los que quizás tienen religión, pero no conocen a Dios, a los que quizás dicen creen en Dios,
pero no conocen a Dios. Y esa es una realidad que nosotros no podemos pasar por alto. Ahora, estar preparados, vamos a profundizar en esto, ¿no? Hay verdades bíblicas en la Escritura que nosotros podemos verdaderamente considerar y tomarlas en cuenta, ¿no? Acerca de esto, Mateo capítulo 24, versículo 44, el Señor dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros encontramos, por ejemplo, este es el primer punto que yo quiero considerar. Esta es una verdad indiscutible. Está en la Biblia. Jesús lo dijo y nos lo dijo a nosotros. Pero muchos, millones no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Muchos ignoran acerca de la venida del Señor. Muchos no toman en cuenta, ¿no? Porque no tienen conocimiento o porque simple y llanamente no le dan la importancia de vida y viven perdidamente. Pero para nosotros esto es una verdad indiscutible, es una verdad irrefutable, es una verdad acerca de una venida inminente, es una doctrina irrefutable. Aunque no quiero pensar que usted va a tener incertidumbre porque encuentra que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. No, es cierto. Hay muchas personas que pueden pretender decir: yo tengo una fecha, yo sé cuándo va a venir, y le ponen fecha. Eso es mentira, eso no es verdad, eso es falso. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: porque la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó la palabra de Dios como un legado, y Él dice que nadie sabe, solo el Padre. Entonces, pretender que por ahí aparece alguien que dice: yo sé cuándo va a venir, no, esa es una falacia, es un engaño. Lo segundo, Cristo va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿no? Afirmando lo que estoy diciendo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero hay algo importante, ¿no? Que dice que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Así será, dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la pregunta es: ¿cómo será? Bueno, claro, como dice, estaban casando, o sea, vivían su vida como de una manera normal, pero como en el tiempo de hoy. Nosotros hablamos la palabra. Nosotros enseñamos acerca de la necesidad de la salvación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para poder salvar una humanidad, para poder asegurar un destino eterno. Y cuando digo un destino eterno me refiero al destino que Dios ha preparado para toda la humanidad. Él no murió por alguno, Él murió por todos. Quizá lo más lamentable es que todos no se salvan. Muchos se pierden en sus delitos y pecados, se pierden en su indiferencia, se pierden, ¿no?, en su rechazo abierto a Dios, se pierden. Lamentablemente es una realidad, pero bendito sea el Señor. Yo creo que Dios, cuando ve a la humanidad, la mira con esperanza, porque Dios dice: mi Hijo Jesucristo, el Padre dice: Jesús, mi Hijo, Él pagó el precio por todos, sin excepción de personas, por todos. Alabado sea el Señor. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado de que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé? La respuesta está en el versículo 39 del capítulo 24 de San Mateo, que dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Quizás la diferencia entre el diluvio, el juicio que Dios desató sobre esa humanidad en ese tiempo, y el tiempo presente, es que en este tiempo, a diferencia de los tiempos de los días de Noé, el diluvio desapareció toda una generación. Solamente Noé y sus hijas y sus yernos se salvaron. A diferencia del tiempo presente, hay una iglesia que el Señor ha levantado. Hay un pueblo de Dios que tiene un mensaje poderoso, un mensaje de cambio y transformación. Y ese pueblo está diseminado por todo el planeta Tierra. Lo podemos encontrar en África, lo podemos encontrar en Oceanía, lo podemos encontrar en Europa, lo podemos encontrar en la América Central, en la América del Norte, en la América del Sur. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver iglesia, pueblo de Dios, que está predicando el mensaje del Señor.
el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, el mensaje de transformación. Hay una palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la palabra de Dios nosotros encontramos testimonios irrefutables. Por ejemplo, el testimonio de los ángeles en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, gloria sea al Señor, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar esta palabra. Versículo 11, dice así. Vamos a leer el versículo 10 para poder entender. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, estaba ascendiendo, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Alabado sea el Señor. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y podemos también tomar en consideración el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, en Mateo capítulo 26, versículo 64. Mateo 26, versículo 64, que dice así: gloria sea al Señor. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esta es una realidad que no podemos ignorar. Por eso yo quiero exhortar, yo quiero animar. Amigos, si tú no tienes a Cristo, pues hoy es la oportunidad para que asegures tu destino y tú puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón. Joven, señorita, la salvación está a vuestra merced. Y nosotros como iglesia asumimos un gran compromiso de poder llevar este mensaje. Es un mensaje de eterna salvación. Como dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9, para todos los que lo obedecen. ¿Le obedecen a quién? A Dios y su palabra. Eso te asegura la eternidad. Lógicamente tenemos que reconocer nuestra condición cuando venimos al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. ¿Cómo venimos? Venimos cargados de culpabilidad por el pecado. Pero ¿qué ha hecho Dios? Ha pagado el precio. En la cruz del Calvario cargó con tu pecado. Por eso Él ha asegurado un destino. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer y está determinado es a renunciar a esa condición. A reconciliarse con Dios, reconociendo su condición de pecador y diciéndole a Dios: Señor, perdóname. Alabado sea el Señor. Y esto es muy importante. Ahora, profundizando el tema, estar preparado significa, número 1, vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios. En el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, la palabra de Dios dice así. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, bendito sea el Señor. Versículo 9 dice así. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Quizás algunos puedan pensar, ¿no?, de que son salvos porque tienen obras, son generosos, son buenas personas, y todo eso es correcto, pero eso no te asegura la salvación. Hay mucha gente muy dadivosa, muy generosa, ¿no? Sí, muy prolija en poder ayudar al prójimo, y eso es bueno, pero eso no te asegura la salvación. Si tú piensas que eso te va a asegurar la salvación sin tomar en cuenta el sacrificio de Jesucristo en la cruz, estás equivocado. Te vas a perder. Tu generosidad, tu bondad, tu amabilidad no te va a salvar. El único que te puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. No porque lo digo yo, la Biblia lo dice, lo vuelvo a leer, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, alabado sea el Señor. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos,
Pero para entender esto, tenemos que comprender lo siguiente. Tenemos que vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y si tú te preguntaras, pero predicador, ¿qué cosa es la voluntad de Dios? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es hacer lo correcto, lo agradable, ¿no? Conforme la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros aprendemos. La Biblia se convierte para nosotros en un manual de vida, en un manual de enseñanza. Nosotros aprendemos realmente lo que Dios espera que nosotros podamos hacer. En segundo lugar, estar preparado significa vivir en obediencia a la palabra de Dios. Una de las cosas que la salvación trae a nosotros es la seguridad de la eterna salvación. Nacemos para Dios. Nacemos de nuevo para Dios. Nuestra vida es transformada por el poder de Dios. Y a partir de ahí, una vida con Dios empieza. Empezamos a caminar. Y en el transcurso del camino, pues vamos aprendiendo de Dios, vamos teniendo comunión con Dios y vamos profundizándonos, ¿no? en esa comprensión que Dios quiere que tengamos acerca de lo que significa la vida cristiana. Pero veamos lo que dice el libro de Hebreos. Lo mencioné hace un ratito, pero ahora lo vamos a leer. Hebreos capítulo 5. Este es el segundo punto. Alabado sea el Señor. Estar preparado significa vivir en obediencia a la palabra del Señor. Y eso te asegura la salvación eterna. Mira lo que dice el texto. Hebreos 5, versos 8 y 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y quizás más de uno se preguntará en este momento, ¿y qué tenemos que obedecer? Aquí está todo, en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que tú sepas y lo lleves a la práctica en tu propia vida. Y ese es el resultado del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona, ¿no?, que vino cargado de culpa, de pecados, nace para Dios, su vida es transformada. Alabado sea el Señor. Lo tercero, estar preparado significa vivir en santidad. Es una demanda, esto no es optativo. Si tú quieres, si tú puedes, si tú sientes, ¿no? Santidad significa vivir consagrado para el Señor. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Pues el conocimiento que tenemos de la Escritura. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y claro, esto viene a ser algo natural, ¿no? Porque hay un deseo, ¿no?, tan grande en nuestros corazones de hacer lo que verdaderamente Dios espera que hagamos, de vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y el conocimiento, ¿no?, que nosotros empezamos a adquirir nos va a ayudar. Y Dios va a trabajar en cada uno de nuestras vidas. Amigo que me escuchas, joven, señorita, Dios quiere trabajar en tu vida. Él conoce la situación que tú estás viviendo. Él sabe las circunstancias que tú estás enfrentando. Y Él quiere hacer un trabajo hermoso, lo digo yo, en tu vida. Cambio, transformación, una vida nueva. 2 Corintios 5, 17 dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y si te preguntará, ¿qué es lo que Dios quiere hacer nuevo? Esa vida. El pecado ya no se puede enseñorear. Cuando uno nace para Dios, ya no se puede enseñorear del creyente. Ya no, ya. El pecado queda en ese sentido desplazado, quitado, desarraigado en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven una persona que vivía perdidamente y de pronto lo ven caminando en la palabra, predicando la palabra del Señor. Eso es lo que hace Dios. Ese es el milagro de Dios. Y esto es importante. Estar preparado significa vivir en santidad. Y esto es importante que tú y yo lo podamos tomar en cuenta. En Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 14, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 14, la Biblia dice así, y esto es importante, presta atención. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, y estad preparados por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, santos, sed santos, porque yo soy santo. Alabado sea el Señor. Es una demanda que Dios hace a su iglesia, que Dios hace a sus hijos. Alabado sea el Señor. Y es importante, ¿no? Porque para entender lo que significa estar preparado, debemos tomar con mucha importancia lo que Dios espera de esa consagración, de esa vida plena. Y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No es solamente cuando vas con tu Biblia a la iglesia, no es solamente cuando lo estás alabando, no, es en todo momento, es en todo lugar. Alabado sea el Señor. Y de cierta forma, esa luz que está en nosotros, que es Jesucristo, y que también está a vuestra merced. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y tinieblas significa una vida sin Dios. Tinieblas significa una vida de pecado. Tinieblas significa vivir en la penumbra y en la oscuridad de este mundo. Eso significa tinieblas. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios? Jesús se revela a tu vida. Amigo que me escuchas, joven señorita, caballero, señora ama de casa, se revela su vida. ¿Para qué? Para que su vida pueda ser luz, para que su vida pueda resplandecer, para que usted pueda ver un cambio, una transformación. Y algo más importante, ¿no? Es la certeza y la seguridad que Dios le puede dar a usted en relación a la eterna salvación. Y lógicamente, como hemos leído hace un instante, eso está condicionado a la obediencia a Dios y a su palabra. Igualmente, ¿no? Cuando hacemos y decimos tenemos que vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios, claro que sí. Y si no, pues vas a tener problemas. Te vas a dar cuenta que cuando Él venga y te quedes, ¿no? Que solamente fuiste religioso. Decías que eras cristiano, pero en el fondo no habías tenido un encuentro genuino ni verdadero con Dios. Eras un convencido, no un convertido. Y lamentablemente, ¿no? Esa es una realidad que muchos experimentan, que piensan que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Sin tomar en cuenta a Dios. No, no. Él es el Señor. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, la voluntad del Padre, es que vivamos santidad, es que vivamos consagrados, es que tengamos un compromiso con Dios y que estemos dispuestos, ¿no? A vivir una vida correcta y agradable a los ojos de Dios. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Jesucristo vendrá. ¿Cuándo, predicador? No te puedo decir. El día y la hora, como dice Mateo 24:36, nadie lo sabe. Solo el Padre. Ni los ángeles, dice. Solo el Padre. Pero la verdad indiscutible es que Él ha de venir. Y Él ha de venir por su iglesia. Él ha de venir por nosotros. Y tenemos que estar preparados. Yo siempre digo, ¿no? Y enseño esto. Vivamos como si este día vaya a ser el último. Eso significa estar preparados. Con las manos sobre el arado. Con las manos sobre el arado. Trabajando en el reino. Buscando las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Algunos pasajes importantes. Uno de estos es Apocalipsis, capítulo 22, verso 7. Que dice así. La venida de Cristo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Más adelante en el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y los versículos finales, versos 20 y 21 del capítulo 22 de Apocalipsis, dicen lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él viene. Estate preparado. Estate preparado. Esfuérzate. Yo sé que las demandas de Dios son importantes tomarlas en cuenta. Estate preparada. Estate preparado. Y quizás si tú no tienes a Cristo en esta noche, no has tenido una experiencia con Él, hoy día tú puedes permitir que Jesucristo ingrese a tu corazón, aceptarlo y recibirlo en tu corazón y tener esa seguridad que nosotros los cristianos tenemos,
Y cuando hablo de los cristianos que hemos nacido de nuevo. Es un nacimiento espiritual, que tenemos la guía del Espíritu Santo, como dice Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que hemos recibido a Cristo, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué importante es eso. Sin Dios, ¿en qué condición te encuentras? Eres un pecador, condenado a una eternidad sin Dios. Por eso murió Jesús por ti. Por eso fue clavado en una cruz. Por eso fue coronado con espina. Por eso fue traspasado con una lanza y derramó hasta su última gota de sangre para que tú puedas tener esa certeza y esa seguridad de la eterna salvación. Si tú lo quieres en este momento recibir en tu corazón, yo te quiero ayudar y hacer una oración contigo. Solamente te pido que repitas estas palabras. Ahí donde tú estés, en la condición que te encuentres, entrega tu vida a Cristo. Repite conmigo. Amado Dios, muchas gracias. Perdóname mis pecados. Reconozco que soy un pecador a tus ojos. Pero yo te pido perdón esta noche. Que tú me perdones de todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Y te agradezco por esta oportunidad que tú hoy me das. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Padre, tú conoces los corazones. Dios mío, Señor, yo te pido por aquellos que han hecho esta oración. Yo te pido, Señor, que ellos sientan tu presencia, que se rompan cadenas y yugos en este momento, que todo mecanismo de tinieblas, Señor amado, que los tenía atados al pecado, se quiebre, Señor amado, y ellos puedan gozar de esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, Señor. Si hay alguien que nos sigue y está padeciendo de una dolencia, de una enfermedad, oh Padre, yo te pido, Señor, que lo sanes, te lo ruego, te lo imploro, que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor amado. Sea cual fuera la enfermedad, Dios mío, tú pagaste un precio, Señor, por esas enfermedades. Yo te imploro, te suplico, Señor, que traigas sanidad, Señor amado. Que todo dolor y toda dolencia desaparezca en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Y también, Señor amado, que muchos sean librados, Señor, de espíritus demoníacos, Dios mío, Señor. De operación de demonios, Dios mío. Sean liberados, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, los demonios salen en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y gracias, Señor, por esa salvación tan hermosa que tú nos has regalado, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Restaura ese hogar que sufre. Dios mío, donde hay violencia, donde hay, Señor, violencia psicológica y física. Dios mío, donde hay traición, engaño, Señor, ten misericordia, Señor amado, pero que esos espíritus inmundos salgan fuera de esa familia. Aleluya, te lo pido en el nombre de Jesús. Lleva las cargas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos pueden seguir también en las plataformas de YouTube y Spotify. Ahí estamos ya en las grabaciones, ¿no?, posteriores a estas prédicas y estas enseñanzas. Y también nos pueden seguir a través de nuestro canal, el canal de mi persona, el pastor Alejandro Boza, donde tenemos un ciclo de estudios bíblicos que hemos empezado, que lleva como título Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. También lo vas a encontrar, esas enseñanzas, en YouTube. Que Dios te bendiga. Buenas noches.